para poder extraer espíritus de plantas, hongos o incluso minerales, como lo hacían los antiguos adeptos, primeramente hay que conocer lo que es un espíritu. El espíritu es una de nuestras estructuras fundamentales que une el alma con el cuerpo. Para entender esto tenemos que tener en cuenta nuestra estructura fundamental como seres sensibles, como seres humanos. Primeramente está el alma, hasta arriba, por así decirlo, de una manera gráfica, de una manera ilustrativa, hasta arriba está el alma, la fuente de todo, la esencia del ser. Esta esencia se quiere manifestar a sí misma para tener una experiencia y así estructurar la vida. Y es entonces cuando esta misma esencia se desdobla, esta misma ánima, esta misma alma se desdobla en este mismo hálito, en este mismo espíritu. Este mismo ser que se ha desdoblado, en esta misma alma, esta misma chispa, esta misma mónada que se divide a sí misma, debe contraerse para así poder obstaculizarse y a través de ir resolviendo estos problemas de obstaculización, así a través de esta reconexión con él mismo, poder crear lo que conocemos como experiencia que estructura la vida, que a su vez le da camino al tiempo. Obviamente, esto es un tema profundo, realmente no es nuestro tema de hoy, pero es indiscutible comprenderlo para poder hallar con verdad, con fidedigna confianza, un espíritu de un animal, un espíritu de un viento, incluso hongo, mineral o planta. Si tienes duda acerca de esto, no dudes de visitar el video aquí en tu canal esotérico de los 4 elementos, en donde se refieren estos 4 a la creación, a la contracción, a la manifestación de este mismo ser, de esta misma mónada, para llegar a estructurar, para llegar así a crear lo que conocemos como realidad, lo que conocemos como existencia. Para así poder crear este espíritu, una inteligencia. Una inteligencia no es más que la capacidad de resolver problemas. ¿Cuál sería la problemática aquí? La manifestación. La misma manifestación es una problemática que tenemos desde el nacimiento hasta la muerte. Llegar a que nuestra manifestación sea absoluta, llegar a que nuestra manifestación sea fidedigna, llegar a que nuestra manifestación sea lo mejor posible, lo mejor hacia nosotros y hacia los otros, posiblemente de nuestras capacidades. Es así como Dios, es así como el Padre, como la conciencia, se tiene que plantear a sí mismo este problema de manifestarse y se desdobla en un espíritu, en una inteligencia para llegar a manifestarse, apoyada en la forma del cuerpo, en las formas, este espíritu, esta inteligencia, siendo inherente, siendo, como dice en Génesis de manera metafórica, como un soplo que le dio el Padre al barro, el Padre a la forma, a lo carnal, entrando esta inteligencia en las formas para poderse heterogeneizar y así crear el movimiento. La inteligencia, el espíritu, entonces es lo que nos puede manifestar y el cuerpo es aquello que nos puede dar movimiento. Entonces todo lo fórmico, todo lo natural, tuviese por consecuencia un espíritu, porque sería esto precisamente una manifestación de lo que habíamos dicho anteriormente, una manifestación de Dios, una manifestación de la conciencia, una manifestación del ser en sí mismo, una inteligencia. Todo tuviese un espíritu, una inteligencia que pudiese manifestar entonces, si el propósito del ser sensible de Dios, del Padre, es tener una experiencia en todas sus gamas, y para ello tuviese que haber movimiento y heterogeneización fórmica, es entonces todas estas formas, todas estas minerales, plantas, todos estos seres sensibles y no sensibles aparentemente para nuestra percepción, que tuviesen un espíritu, tuviesen una razón de ser, tuviesen una inteligencia para poder así manifestar una de estas gamas de Dios que Él quiere manifestar. Es, por ejemplo,
es, por ejemplo, una planta medicinal. Esta planta medicinal tuviese una inteligencia en sus células, en sus químicos, que al ser consumida, esta inteligencia que ella tuviese por sí misma, la transmitiría a través de la digestión hacia nuestro organismo, aprovechando ya de ese espíritu, de esa manifestación. El alquimista entonces buscaría ese espíritu, esa inteligencia para poderla aprovechar de la mejor manera. Pero también hay que decir que el espíritu, que cualquier espíritu tuviese dos características. El espíritu humano, el espíritu de cualquier ser sensible, se depositaría en dos formas esenciales. Esto ya lo hemos explicado en el video del cielo y el infierno, que realmente no son lugares, sino estados precisamente de nuestro espíritu. El estado más inferior, pero no menos importante, la inteligencia, esta capacidad de resolver problemas, la capacidad de resolver el problema fundamental de la manifestación. Es por ello que dije que no es menos importante que su contraparte elevada. La del regnum, la del cielo, la alta, que es la sabiduría. Y precisamente esto diferencia a la química de la alquimia, en donde un químico solamente buscaría estas inteligencias químicas, mientras que el alquimista buscase también, aparte, fundamentalmente para su obra en su laboratorio, estas inteligencias físicas, pero va más allá para conocer este espíritu completo y no solamente sus cáscaras o vestiduras, sino que buscase también su sabiduría que es el conocimiento más elevado. No solamente iría tras el químico, sino no solamente iría tras lo físico, sino iría también por su lado artístico, también por su lado etérico. Iría tras la esencia artística, por extraer la pincelada de este cuadro llamado naturaleza y desmenuzarla a sus características más esenciales para fundamentalmente conocer al que está atrás de él o de ella. Para conocer tras su matraz toda esencia de manifestación y así poder conocer sin velos y sin oscuridades a la madre que la pudo crear, a la manifestación misma. Cuando nos referimos a la extracción de espíritus, no simplemente nos referimos a la extracción de químicos. No solamente queremos concentrar las sustancias, sino complementarlas. Esto es sumamente importante, más no sustituirlas por esta esencia artística, por este mensaje espiritual, no metafórico, sino artístico, que nos revela esta inteligencia y poder elevarla a una sabiduría. Es, por ejemplo, si el diente de león o cualquier planta medicinal tiene una característica inteligente por sí misma de cambiar las células a cierta manera de curar cierta enfermedad, también tiene en sí misma la capacidad artística de saber qué es la enfermedad misma. Y es aquí cuando se comprende que el religioso ama a Dios por gratitud simplemente, pero el alquimista ama a Dios por comprensión. Una comprensión física, inteligente y técnica, pero también una
comprensión sabia, etérica y artística. Esto, y para esto, es la extracción de los espíritus en la alquimia. Muchísimas bendiciones.